días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Felicidades a todos los padres en este día. Nos gozamos y nos gozaremos después en el tiempo de convivio. Y ahora les voy a pedir que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, continuando con nuestras exposiciones en esta carta. Hasta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Estamos ahora en el capítulo 2 y vamos a dar lectura desde el versículo 8. Vamos a retomar ese versículo, del versículo 8 hasta el versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 2, comenzando desde el versículo 8. Dice la palabra de Dios: por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, Dios bendito, tú has dado instrucción por medio del apóstol Pablo a esta carta, instrucción acerca de cómo es que debemos andar en la iglesia, cómo es que debe ser el orden, el comportamiento en tu iglesia, y queremos darte gloria y honra viviendo de tal manera que te agrade a ti, de una forma piadosa. Y ahora tocando este tema, tanto de la oración y principalmente la conducta y la vestimenta de una mujer, y te pido que nos hables, nos instruyes y nos guíes por medio de tu palabra en esta mañana. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, retomando un poco lo que observamos la ocasión anterior, hay una pregunta que a veces no se contesta adecuadamente. ¿Y cuál es? La pregunta es: ¿cuál es el propósito del evangelismo y de las misiones? Y claro, como observamos en el pasaje anterior, deseamos ver a personas convertidas, el gozarnos porque ellos disfruten la salvación que nosotros ya disfrutamos en Cristo Jesús, de que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y formen parte de su iglesia. Y esa es la razón por la cual debemos orar y ayudar con esfuerzos evangelísticos y las misiones, pero esa no es la única meta. Pensemos en la gran comisión que se nos provee en Mateo capítulo 28. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y consideremos con esto que no es una gran actividad la que nos está dando, sino tres actividades importantes. Primero tenemos los verbos principales: vayan y hagan discípulos, que es la misma actividad o puede ser visto como la acción y el resultado de la acción de ir a ser discípulos. Y luego tenemos dos participios que describen actividades que conectan a este principal de hacer discípulos, y esos son bautizándolos y enseñándolos. Hacer discípulos es mostrarles el evangelio de Jesucristo, que se arrepienten de sus pecados y pongan su fe solo en Jesús. Es decir, acercarlos a la iglesia y guiarlos hacia Cristo al punto de que obedezcan el mandato de nuestro Señor de bautizarse, del bautismo, que es el segundo que vemos, el cual es una confesión pública de lo que pasó internamente primero y que es un requisito para ser aceptados dentro de la membresía local de una iglesia. Y tercero, habiendo cumplido con esto y formando parte ahora de la iglesia de Cristo, entonces hay que enseñarles la palabra, prepararlos para toda buena obra y equiparlos para la batalla de la fe, para que crezcan en santificación, guardando todo lo que Cristo nos ha enseñado. Eso debe recordarnos que la predicación del evangelio, el evangelismo y las misiones tienen un propósito mucho mayor, que es nuestra inclusión a una comunidad de creyentes en una iglesia cristiana. Y esto sirve a su vez para un propósito doble.
que es formar y preparar a la esposa de Cristo para la gloria de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 4:21. Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella para santificarla. Efesios 5:25. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Y como Pablo le dice a Timoteo más adelante, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y esa es la enseñanza del Nuevo Testamento y el deseo de Dios de que todos los que creen sean bautizados y sean parte y muy devotos de una iglesia local. Y Dios ha dado instrucción clara de lo que cada iglesia local debería estar haciendo y cómo cada iglesia local debe de ser gobernada o regulada. Y recordemos que Pablo le está escribiendo a Timoteo con respecto a la supervisión de la iglesia local en Éfeso. Y comienza a darle directrices sobre la adoración en la iglesia, el orden de las prioridades en la iglesia, la forma de gobierno, los requisitos para los oficios, los oficiales dentro de la iglesia, así como también las prácticas en la iglesia. Y esto es lo que observamos la ocasión anterior. Las oraciones que la iglesia debe de hacer. ¿Por quiénes debemos orar como iglesia? Y luego vimos las razones para tales oraciones que eran para el bien de la iglesia y para el avance del evangelio en el mundo, que van de acuerdo con el propósito de las misiones y el evangelismo. Y también que estas oraciones deben de ser conforme a la voluntad de Dios, quien desea que todos los hombres sean salvos, y por lo tanto nuestras oraciones deben estar motivadas por una pasión por las misiones y proclamar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo indica en el versículo 7 que para esto él había sido constituido apóstol y predicador. Y observamos que este pasaje es en sí un poco difícil de interpretar. Tienes que tener toda la Biblia en la mente, a la mano, para no desviarte o torcer otras verdades claras con lo que estás tratando de interpretar en el texto, así como tener una teología bíblica, tener las reglas de hermenéutica en la mente que no debes doblar ni torcer a tu conveniencia. Y es por todo esto que se vuelve un pasaje difícil. Y en la ocasión anterior observamos 4 posturas comunes de interpretar este pasaje cuando dice que Cristo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y no solo este pasaje es difícil en algunos versículos, también no son muy populares en cuanto a nuestro día actual. Y solo por el hecho de que no es popular, nos muestra la importancia de la enseñanza de este pasaje para nosotros hoy en día. La ocasión anterior tocamos un poco el versículo 8, pero lo dimos de pasada muy rápido, en el cual el apóstol comienza una transición a un enfoque distinto, continuando con la idea de la oración y la importancia de la oración en la iglesia. Comienza a dar ahora también instrucciones sobre la conducta tanto de los varones como de las mujeres. Y quiero en esta mañana expandir el versículo 8 un poco más y usarlo de base para lo que sigue, que habla de la vestimenta y el comportamiento de la mujer en la iglesia. Versículo 8 dice: por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren. La palabra quiero no es un deseo personal solo del apóstol Pablo, aunque si fuera así, debemos tomar en cuenta que él está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, la palabra aquí indica algo como un consejo divino o decreto. Es un deseo de acción previamente planeado, anticipado y determinado. Recordemos que él es un apóstol llamado por Jesucristo. No es cualquier cristiano que está dando sus opiniones personales. Es alguien que está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, la instrucción de Dios para su iglesia. Y esto aplica tanto para el versículo 8 como para el resto de este pasaje. Y con esa instrucción, Pablo nos está mostrando un rol importante del varón dentro de la iglesia, y es el de tener el liderazgo en la oración.
Y es triste que a través de la historia los roles de los varones y de las mujeres en la iglesia han sido comúnmente torcidos para propósitos vanos y egoístas. Tristemente, los hombres han pecado contra las mujeres, ya sea por minimizar los logros de las mujeres, por limitar la libertad de las mujeres, o incluso a veces menosprecian las aportaciones o los talentos que las mujeres pueden aportar para la edificación de la iglesia. Incluso algunos las han llegado a tratar como esclavas personales, algunos incluso han abusado sexualmente de mujeres, otros han abusado de sus propias mujeres y de sus hijos. La iglesia no solo ha sido dañada por el feminismo radical, quienes también son responsables por la decaída de la familia en nuestra actualidad, y también de la confusión que vemos hoy en día, tanto que ni siquiera pueden definir lo que es una mujer. Y es triste ver esto. Pero el problema también yace con los hombres que han fallado el ser líderes piadosos, valientes y esforzados tanto en su vida personal como en su hogar, como en su iglesia y en la sociedad. Es el líder al que Dios nos ha mandado ser. Y se vuelven o afeminados o mandilones y no tienen un liderazgo firme ni en su casa ni en su iglesia. La Biblia es clara que tanto los hombres como mujeres son creados a la misma imagen de Dios. Ambos de igual valor, pero con distintos roles y distintas características y capacidades. Y ambos, como seres humanos, deben de ser tratados con amor e igualdad, con respeto en asuntos de libertad. Y esto es así porque aquí claramente las mujeres no deben orar en las reuniones de adoración pública. Dios lo ha ordenado así. Pero eso no quiere decir que la mujer jamás deba de orar o que no pueda guiar a otros en oración. Y por lo tanto, los dones y las capacidades de ambos deben de ser motivados y reconocidos en la iglesia. Sin embargo, Dios estableció que en la adoración pública sean los varones, los hombres, quienes deben tomar el rol de liderazgo en la oración. Y en general, el liderazgo en general, sí podemos ver que hay mujeres que tienen un talento natural, que tocan instrumentos o incluso que tienen buena voz y cantan, pero no están dirigiendo en sí la adoración. Simplemente están cantando con una voz que es guía o a lo mejor tocando algún instrumento para dar las pistas. Pero la persona que está enfrente, un varón al que está aquí enfrente, lo llamamos el director de culto. Es la persona encargada de dirigir la adoración pública. El director de culto debería de guiar los cantos, introducir el himno con un pasaje, de guiar los tiempos de los himnos y la lectura de la palabra, de dirigir en base a un orden de culto. Y por eso nunca hemos puesto a una mujer a dirigir en un culto público. Nunca le pedimos a una mujer orar en un culto público. Y nunca le pedimos a una mujer leer la palabra en un culto público. Aunque haya mujeres que lo pueden hacer mejor, la escritura es clara. Porque esto no se trata de talentos, sino de orden. No se trata de desigualdad, sino de roles. No se trata de menospreciar, sino de aprovechar las capacidades que Dios les ha dado a cada uno según el diseño que Dios les ha dado a cada uno. El problema de la sociedad actual es que ahora los hombres no saben ser hombres, no saben liderar, y las mujeres no saben ser mujeres, y eso, tristemente, ha impactado a la iglesia. Pero esta distinción de sexos es algo que es absoluto porque viene desde la creación y el diseño original de Dios, tanto para los hombres como para las mujeres. Y por eso no debe de sorprendernos que hay instrucciones particulares para los varones y hay instrucciones particulares para las mujeres. Entonces, vemos el rol de liderazgo del varón en la oración, en la adoración pública. Pero luego nos dice
¿Cómo deben de ser estas oraciones en la iglesia también? Dice que deben de ser levantando manos santas. Muchos consideran esto como que se está refiriendo a algún tipo de postura o de posición, pero como observamos la ocasión anterior, no está limitando esto a las posturas en la oración, sino que trata con la actitud del corazón. De levantar las manos es una señal de adoración y de dependencia de Dios. Esa es la actitud que nosotros debemos tener cuando oramos y cuando guiamos a otros en oración. No se trata necesariamente de si estás acostado o si estás hincado o si estás sentado. No es lo que se está refiriendo. Pero también nos dice que esas manos deben de ser santas. Y eso habla del estado en el que nos encontramos. Es decir, que si hay pecado en nosotros, nuestras oraciones serán estorbadas. No son iguales nuestras oraciones cuando no tenemos una buena relación con nuestro Señor y hay pecado de por medio. Y eso se describe más por la siguiente parte que nos habla de la forma. Es decir, de tener manos santas es estar sin ira ni discusiones. Y nos dice que deben ser también sin ira. Se refiere a que nuestras oraciones deben de ser en paz con Dios y con los hombres. La ira del hombre, dice Santiago, no obra la justicia de Dios y por lo tanto es una mala actitud para nuestras oraciones. Esto habla de tener a lo mejor algún sentimiento de indignación contra alguien o particularmente tener algún sentimiento en contra de algún hermano. Eso nos trae a la mente la parábola del perdón de los deudores en Mateo 18, versículo 21 a 35. O incluso la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No debemos acercarnos a Dios en oración, a orar, con malas intenciones o sentimientos, amarguras de cualquier tipo o sentimiento que solo va a estorbar nuestras oraciones. Una oración, por lo contrario, debe ser hecha en amor, en paz, como veíamos en el contexto, por la salvación de todos los seres humanos, por todos los que podemos orar, que están en nuestra mente. Una oración en amor, con justicia y de acuerdo a la voluntad de Dios. Esas son las oraciones que Dios escucha, en el cual Dios se goza y se place en escuchar. Pero también dice, ni discusiones. Otras versiones dicen, ni contienda. Pero la palabra que se usa aquí es la palabra dialogismo, que es donde viene nuestra palabra diálogo. Y esta palabra da la idea de un diálogo interno o de pensamientos. De hecho, es mayormente traducida como pensamientos. Ahora, el texto no delibera en sí si estos pensamientos son buenos o son malos, porque ese no es el asunto que está tratando. El problema aquí es que tú puedes estar debatiendo contigo mismo en cómo actuar en alguna situación o cómo responderle a algún hermano, mientras según tú estás hablando con Dios. Es el tener pensamientos que no necesariamente son una plática con Dios, sino más bien son una plática contigo mismo. O, siguiendo la traducción, no discutiendo contigo mismo, sino más bien encomendándolo todo al Señor de gracia, para que Él sea quien obre. Entonces este versículo, en resumen, enseña que los varones y no las mujeres son los que deben ofrecer oraciones en voz alta en el culto público de adoración, haciéndolo con una actitud de reverencia, sumisión, en humildad, en paz y con contentamiento, en gratitud y adoración. Y ofrecida por medio del Espíritu Santo, en el nombre o bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la oración que a Dios le agrada. Y esa instrucción de orar aplica en el orden de la iglesia. Nuevamente, son los hombres y no las mujeres los que deben de orar en el culto público, así como también es el hombre quien debe enseñar en los cultos públicos. Entonces, ese es el orden que Pablo establece y después nos va a dar más detalles de esto. Pero es el orden que establece para el varón. Quiero que en todo lugar los hombres oren. Y luego dice, a sí mismo.
ese deseo de instrucción para los varones, asimismo para las mujeres, versículo 9. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa. De la misma manera que hay un orden para el varón, una forma de comportamiento y de actitud, así también lo hay para la mujer. De la misma manera que esta es una instrucción apostólica de orden eclesial para los varones, asimismo para la mujer que se vistan de esta manera. Y creo que algunos estarán contentos en este momento de no ser el pastor y tener que lidiar con este pasaje. Pero es lo hermoso de la predicación expositiva. No te pierdes ni te escapas de predicar todo el consejo de Dios. Aun cuando sean pasajes difíciles de interpretar o a lo mejor sean pasajes incómodos, predicas todo el consejo de Dios porque toda la escritura, cada capítulo, cada versículo es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en toda justicia y para preparar al hombre para toda buena obra. Y el predicar pasajes completos te obliga a ir a versículo por versículo y escarbar así toda la instrucción de Dios para nuestras vidas. Y la instrucción clara aquí es que las mujeres deben de vestirse o adornarse ellas mismas de cierta manera. El versículo 9 habla del adorno externo y el versículo 10 habla del adorno interno que se ve reflejado en un comportamiento o en una conducta que las mujeres deben de seguir en la iglesia. Y aquí es donde interesantemente usa el mismo verbo para adorno, para decorosa. La misma palabra que usa para vestirse, usa para decorosa. Está diciendo de esta manera: las mujeres se cosmeo a sí mismas con ropa cosmois. Es la misma palabra con diferente término. Esta palabra cosmeo, de hecho, es la palabra que se usa para cosmético. Da la idea de arreglo o decoración o adorno para hacer algo llamativo o atractivo. Sería así como: las mujeres arréglense con atuendos adornados. Y da la idea de que esto es algo virtuoso y honorable. Es algo que va más allá también de una simple vestimenta o de la ropa que usas, aunque va también con la idea. Pero más bien esto, la idea es de que las mujeres deben arreglarse en todos los sentidos de una forma cosmética para una belleza pura y verse atractivas. Un ejemplo de esta palabra, para entenderla un poquito mejor, la vemos en Lucas 21:1. Cuando Jesús estaba en el templo y está viendo a los ricos cómo echaban las ofrendas en el arca del tesoro. Y luego en el versículo 5 dice: mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Entonces la idea era de que el templo fue hecho atractivo con hermosas piedras y donaciones. Otro ejemplo lo podemos ver en Apocalipsis 21:2, cuando dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. La palabra ataviada es la misma palabra para adornada. Es decir, que la novia, la iglesia, estaba cosmeticada para su esposo, arreglada para su esposo, decorada para su esposo. La iglesia se presentará de una forma atractiva para su esposo. Mismo pasaje en el versículo 19 dice: los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Entonces vemos, es la misma palabra, mismo significado. Y la idea es que la apariencia de la mujer sea hecha atractiva o de hacerse ver bella. Esa es la instrucción de lo que debe hacer la mujer. Ahora Pablo nos dirá cómo es que una mujer debe hacerse atractiva. Y lo hace tanto de la manera positiva como de una manera negativa. Entonces, positivamente, la mujer debe adornarse o vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia.
Ahora vamos a ver cada una de estas palabras. La primera que dice es ropa. Debe vestirse con ropa. Esta palabra se refiere a una vestimenta que se deja caer. Esa es la idea de la palabra. Es como un vestido o una túnica. Ahora, muchos toman esto para indicar que la mujer no debería usar pantalón, que solo debería usar faldas. Pero recordemos que ni los hombres usaban pantalón en aquel tiempo. Eran túnicas las que usaban o vestidos. Eso era algo cultural. El asunto no era el tipo de ropa que usaban, sino la intención de usar cierta ropa. Lo que sí podemos obtener es que era una ropa específica que no era sensual. Pero vemos la segunda, decorosa, que de hecho ya observamos viene de la misma palabra para cosmético. Y aquí hay un juego de palabras interesante. Las mujeres adórnense con atuendos adornados. Hay una repetición ahí con las palabras. La tercera, pudor o reverencia, se refiere a la moderación o modestia mezclada con humildad, que incluye también cierta vergüenza por la falta de reverencia. Y la idea es que esa vergüenza incluye también una cierta timidez, de ser tímida o sentirse tímida en su forma de vestir. El mundo lo ve al revés. Que tú no debes de ser tímida en cómo te vistes. Tú no debes de ser tímida en mostrar tu cuerpo, sobre todo si es hermoso. La timidez está mal y es retrógrada. Sin embargo, esa es la manera en la que Dios eternamente llama a las mujeres a vestir, con timidez. De hecho, la única vez que vemos esta palabra en el Nuevo Testamento es en Hebreos 12:28, que dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante el cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Servicio a Dios aceptable con temor y reverencia. Esta es la palabra, reverencia. Es una modestia santa. Entonces, esta es una ropa que refleja el reservarse con modestia su cuerpo. Una ropa que evita cada pista de vergüenza que está atada a la promiscuidad sexual y a la lujuria sexual. Es totalmente opuesto a lo que el mundo le gusta hacer, que es exponerse. Mujeres que van con leggings, todo muy apretado, cuando van al gimnasio para presumir sus traseros, y luego los graban para quejarse de aquellos que las miran. Van para llamar la atención y luego se quejan de aquellos que las miran. Pero eso es algo que ha estado de moda. Muchos han tenido que dejar el gimnasio por esta razón. O por ejemplo los trajes de baño, que cada vez les quitan más ropa al traje de baño. Y sin ninguna vergüenza van y lo ponen públicamente, por ejemplo, en sus muros de Facebook. O incluso, por ejemplo, los mini shorts, o las minifaldas, o las blusas muy escotadas, que están diseñados para mostrar más la ropa interior y más parte de tu cuerpo, o partes sexuales de tu cuerpo. Esas mujeres, que dice, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Filipenses 3:19. Y la última palabra que nos dice es modestia. Esta palabra tiene que ver con una doble idea de autocontrol y sobriedad. Es decir, que tiene una mente clara en lo que hace. Sabe lo que está haciendo. Tiene un juicio sano en lo que viste. Y tiene que ver con el dominio sobre las pasiones sexuales. Alguien que domina el verse sensual por el afán de verse sensual, sino que al contrario, que conscientemente evita la sensualidad. Ahora bien, habiendo analizado cada una de estas palabras, el asunto aquí no es que Pablo está limitando el deseo natural de una mujer que Dios diseñó para ellas, para verse hermosas, de adornarse, de maquillarse, escoger buena combinación de zapatos y vestidos. Eso no es lo que está negando.
de verse y sentirse atractivas. Dios ha puesto esto en la mujer, de vestirse y de verse bien. Y cuando lo hacen de una forma piadosa, le dan la gloria a Dios. Y ese es el llamado a las mujeres, de vestirse cosméticamente atractiva con ropa que lleve autocontrol a los deseos de exhibir el cuerpo, sino más bien deben hacerlo con timidez y reverencia, de una manera reservada, con un juicio sobrio, por una modestia piadosa y una moderación santa. Y ese es el asunto. Pablo describe cuál es esa forma piadosa de vestimenta, pero también nos dice cuál es la forma negativa de esa vestimenta. Versículo 9. Versículo 9. No con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Esto es un ejemplo de práctica de cómo no deben vestirse las mujeres. Ahora, estas palabras traen confusión en algunas cristianas. Les importa realmente tener el pelo largo, el pelo corto, de si se puede poner algún tipo de aretes o no, etcétera, etcétera. Primero observemos lo que no significa esto. Hay grupos de cristianos o denominaciones cristianas que toman esto de una forma literal, malinterpretada, y prohíben todo esto. Y sus mujeres visten velos en las cabezas, con faldas largas, sin maquillaje, sin aretes, con un vestido lo más simple y sencillo posible. Y se les enseña que la mujer nunca debe usar ningún tipo de accesorios, ni joyas, ni anillos, ni nada. Pero no es lo que está enseñando Pablo. Ahora, tenemos que entender ese pasaje con la enseñanza general de toda la Biblia. En Génesis 24, cuando Abraham envió a su sirviente a la casa de su parentela para encontrar esposa para su hijo Isaac, y al encontrarla, él le dio obsequios, dice, objetos de plata, objetos de oro y vestidos, que eran dignos de aquella ocasión, para que, como novia ataviada o adornada, fuera a presentarse a su futuro esposo. Entonces era esperado de ella que estos objetos que le estaban dando eran para usarse. En Éxodo 3:22, Dios le dice a Moisés que una de las bendiciones que les daría serían con joyas y aretes que usaban los egipcios. Dice, cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Entonces Dios no está considerando pecaminoso que sus hijos, su pueblo que está sacando de Egipto, usaran objetos de oro o plata. Y podemos ver muchos ejemplos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de esto, de que las mujeres usaban plata y oro en forma de aretes, brazaletes, collares, anillos, etcétera, ya sea que fueran en el pelo, en el cuello, en la mano, etcétera. Entonces, para un mejor entendimiento del texto, lo que debemos hacer es un mejor análisis del trasfondo cultural, tanto de Éfeso, que es donde está Tito como pastor, tanto de la cultura griega. Pablo habla de estas cosas, dice peinado ostentoso, oro, perlas o vestidos costosos. Y eso se puede ver en esa cultura en ese tiempo. El doctor James Hurley ayuda mucho y dice, las esculturas en la literatura de ese periodo hace claro que las mujeres continuamente adornaban su cabello con enormes arreglos elaborados. Y la palabra de hecho para ostentoso literalmente significa trenzado. Trenzas. Yo creo que las mujeres que se han hecho trenzas sabrán que esto es un proceso que toma tiempo de preparar. Ahora imagina que vas a hacerte un montón de trenzas por toda la cabeza y que eso te va a llevar horas en el salón. Y además de ponerlo en una forma arreglada, no nada más era hacer las trenzas, sino en una forma arreglada como de torre. Y luego a ese peinado le ponían decoraciones de oro como broches o agujas o incluso bandas, yo supongo para sostener tal estructura o tal arreglo de peinado. Y ese tipo de peinados con tanta cosa encima
era una señal en ese tiempo de vanidad. Y siendo Éfeso una ciudad importante del mundo grecorromano y con una alta calidad de vida, podemos asumir que era común y bien visto por la sociedad este tipo de peinados ostentosos con perlas, con oro. Y esto pudo llegar a ser de tentación para algunas mujeres creyentes de vestirse así para encajar en la sociedad o a lo mejor incluso para conseguir un esposo. Pero lo peor de esto es que este tipo de adornos en esa sociedad era comúnmente relacionado con la prostitución. Y la prostitución era algo muy fuerte en Éfeso durante ese tiempo. Éfeso era considerado la casa de la diosa Artemis, o más conocida como Diana, cuyo templo, considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba lleno de prostitutas. Y lo que Pablo está básicamente diciendo a esto, a las mujeres de Éfeso, es que cuando fueran a la iglesia, no se vistieran como lo hacen las prostitutas. Entonces Pablo está pensando más bien en la extravagancia del adorno exterior. Es decir, que deberían lucir una belleza más natural, que aunque con maquillaje se puede apreciar un atractivo natural, a diferencia de aquellas que usan un sobremaquillaje que te hace ver totalmente distinta. Un maquillaje puede cambiar la forma de tu nariz o la forma de tus ojos. Tanto es el poder del maquillaje que puede hacer que un hombre parezca una mujer, tristemente. Y es por eso que la mujer debe tener cuidado en cómo se sobreaccesoriza o cómo se sobremaquilla. Una mujer piadosa debe evitarse hacer notar mediante una vana exhibición de ornamentos. Una mujer piadosa no necesita ni debería anhelar vestidos costosos que son solo vanidad y aflicción de espíritu, sino que debe de estar contenta y adornarse atractivamente con cualquier vestimenta, con cualquier ropa. Es decir, que la mujer cristiana debe de comprender que su verdadero adorno no es el externo, y eso nos lleva también a la idea que dirá en el versículo 10. No se trata de lo externo, sino de lo interno, donde está el corazón que Dios ve. Es decir, no que las mujeres no deban vestirse con adornos extravagantes externos, dice el versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Ahora, si una mujer se viste internamente de piedad, su comportamiento se verá reflejado tanto en su forma de vestir, pero también en un comportamiento piadoso que se ve por medio de las buenas obras. Y para entender esto, Pablo menciona las buenas obras que las mujeres deben de dar más adelante. Por ejemplo, en el capítulo 5 menciona la crianza de los hijos, de mostrar hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, es decir, que sirve, que está en servicio, ayudar al afligido. Estas son las buenas obras que adornan a las mujeres, o como algunos lo han llegado a llamar, estos son los tips de belleza de Dios. Un pasaje paralelo a este lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 3, que nos dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban, la misma palabra, en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El adorno de un espíritu tierno y sereno se refleja en sumisión a su marido. Entonces nos habla de una belleza que se muestra por el comportamiento piadoso de las intenciones del corazón, en lugar de solo actos externos o decoraciones externas. ¿Y verán? El deseo de mostrarse atractivas a otros, de tener respeto y admiración por otros, es lo que lleva a las mujeres al extremo de vestirse de tal forma que sean deseables.
Y ese deseo de ser bellas para otros no es en sí pecaminoso. Pablo está diciendo que se adornen tanto externamente como internamente para ser atractivas, para mostrar su verdadera belleza. Pero el deseo de mostrarse atractivas a otros puede llegar a ser pecaminoso cuando lleva a una mujer a vestirse de una manera sensual, a tener menos ropa o a actuar de una forma inmoral. O, por ejemplo, cuando tiene que gastar grandes cantidades de dinero y tiempo en su apariencia. Y de poner más atención a cómo se ve en lugar de su relación con Cristo. Y de cultivar un carácter piadoso. Una mujer cristiana piadosa es mucho más hermosa y atractiva para un varón piadoso cuando es una mujer de oración, cuando es una mujer dedicada a la palabra, y aunque desee verse hermosa y lo hace, su principal deseo es de verse hermosa para Dios. Y eso es lo que Dios ve, lo interno, el deseo del corazón, y no tanto lo externo. Porque si lo interno está de acuerdo con la palabra de Dios en una vida piadosa, lo externo reflejará eso también. Porque ser más atractiva no tiene que ver con usar ropa más ajustada, no tiene que ver con usar ropa que muestre más la piel, sino por una modestia reservada que se guarda solo para su marido. ¿Y qué mejor para una mujer que esto? Porque la vejez no la puedes detener. Externamente, por más maquillaje que te pongas, no puedes prevenir el desgaste natural de la belleza. Aunque gastes miles de dólares en operaciones, la belleza natural se acaba. Pero cuando un hombre ve la hermosura interna, de cómo vas creciendo en piedad, eres aún más hermosa de lo que eras antes. Internamente, una mujer piadosa se hace cada vez más hermosa para un varón piadoso. Y eso concluye nuestro pasaje, pero quiero que veamos, antes de terminar, en forma de un panorama general y en forma de aplicación, cuatro cosas. Lo primero que podemos observar en este pasaje es la preparación previa que una mujer debe tener al culto dominical, al culto de adoración. La idea general de este pasaje se ve así como describe Hendrickson. Así como los hombres deben hacer los preparativos necesarios, de modo que con corazón apercibido y sin disposición previa hacia el mal, vayan a la iglesia capaces de levantar manos santas, así también las mujeres deben dar evidencia del mismo espíritu de santidad y deben mostrar esto cuando todavía están en casa preparándose para salir al culto. Una preparación más interna en lugar de una más externa. De prepararte con un atractivo físico, pero también con un atractivo de piedad. John MacArthur dice: una mujer debe arreglarse de manera adecuada para el culto de adoración, lo cual incluye el uso de vestuario decente que refleje un corazón santo y adornado con castidad. Entonces, mujer, debes de darte el tiempo de alistarte, tanto externamente con maquillajes y vestuario, pero también internamente como para el Señor, cuando vienes a la iglesia. En segundo, podemos observar que vestir sensualmente es en contra de las Escrituras. Una mujer piadosa nunca debe vestirse sensualmente para atraer ojos a su cuerpo, porque Jesús dijo: si tú miras a una mujer con lujuria, cometes adulterio en tu corazón. Y el asunto es que si tú vistes sensualmente, harás que otros tengan deseos lujuriosos contigo. Ahora también, no quiere decir que esa es la única manera. Puede tener esos deseos pecaminosos aun cuando no los provoques. Sin embargo, no ayuda el problema que vistas de una manera sensual. Empeoras el problema. Y jovencitas,
junto con las miradas lujuriosas que son pecaminosas, la palabra de Dios también condena deliberadamente buscar provocar esas miradas de lujuria. Proverbios 7 nos habla de la mujer que tiene estos deseos de buscar sexo fuera del matrimonio, y dice que esta mujer se viste como ramera y astuta de corazón, es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa. No está hablando de una ramera en sí, pero el capítulo habla de que el esposo se fue, de que está fuera, y ella se vistió provocativamente y fue a las calles para buscar a otro hombre para tener relaciones sexuales con él. Y quien está escribiendo el proverbio, le está enseñando a su hijo varón de que una mujer que se viste así es una clara marca del estado de su corazón. Entonces, un deseo de ser más atractivas puede llegar a obsesiones pecaminosas. Y tú debes aprender piadosamente a no vestirte para tu cuerpo. Y en lugar de conseguir un varón piadoso que te mire internamente, conseguirás un varón que solo es atraído por tu cuerpo y por lo que físicamente le puedes tú aportar a él. Llegas tristemente a parecerte a la mujer de Proverbios 7. Pero una mujer piadosa nunca debe de vestirse de tal forma que su cuerpo sea el marco que todos vean. En tercer lugar, la pregunta que a lo mejor las mujeres se pudieran llegar a hacer es: ¿dónde está la línea entre lo sensual y lo piadoso? Entre lo que es puramente atractivo y aquello que es inmodesto. Y bueno, la Biblia no nos da márgenes como tal. Esto cae dentro de la libertad cristiana. Lo que sí es que la Biblia asume que son verdaderas creyentes, que tienen el deseo de obedecer a Cristo en todo y vivir para su gloria. Y que por lo tanto, esa mujer normalmente tendrá el buen discernimiento para saber dónde está esa línea. Y que no buscará vivir al límite de ese margen como sea posible. Y mujeres, si tienes dudas de estos límites o no los puedes observar, busquen el consejo de su esposo piadoso para que puedan ver y mostrarles si van vestidas de una forma modesta. O si eres soltera, busca el consejo de tu padre piadoso. O si no tienes padre, busca el consejo de una hermana muy piadosa. Y pregunta, ¿se transparenta el vestido con el sol? ¿No está muy destapado lo que estoy viendo? Si no está demasiado ajustado en ciertas partes de tu cuerpo, esa es la modestia. Y no debe de darte vergüenza preguntarle a tu padre, a tu esposo, o a alguna hermana, en caso de la falta de ellos, sobre realmente estás vistiendo lo que debes vestir para la gloria del Señor. Ser sobrias sobre tu propia vestimenta. Y créeme, como varón, que somos más susceptibles a la lujuria, tu esposo o tu padre sabrán qué tan modesta vas o qué tan provocativa vas vestida. Y varones, como líderes en nuestro hogar, deberíamos buscar nuestras esposas e hijas, si tienes hijas, y hacerles ver si están vistiendo provocativamente y no quedarte callado si ves que van muy sensuales. Es tu responsabilidad como sacerdote de tu hogar el cuidar y guardar de tus hijas, de prevenir una vestimenta sensual y provocativa que las puede llevar a mucho mal. Pero también debemos de ser justos. No le puedes pedir a tus hijas que se vistan como en los 50, con esos trajes de baño que veo yo que parecen como trajes de payaso, y tapadas hasta el cuello, con velo en la cara. No, debes de ver la moda y valorar la modestia con la moda. Y también, para las mujeres en la iglesia, también deben de ser justas con otras mujeres.
No se trata de que tú seas la policía de moda en la iglesia, ni que vayan con una cinta de medir o con una lupa para ver dónde están ciertas partes apretadas la ropa. Entonces no se trata de andar juzgando externamente, sino de buscar una piedad interna que se refleje por una conducta piadosa. Cuarto y último, nos muestra una característica de la feminidad. Este pasaje nos muestra una realidad de una de las características del alma femenina como Dios la ha diseñado. Este pasaje, como el resto de las escrituras, nos enseña que en las mujeres, de una manera especial, hay un deseo arraigado de adornarse a sí mismas y de verse atractivas. Y como esposos debemos entender y apreciar esto. Yo sé que a veces nos pasa que por las prisas, ya no te maquilles, ya así vete, te ves bien. No, ella tiene ese deseo natural de vestirse y de maquillarse. Debemos ser comprensivos en ese aspecto. Jeremías 3:32 dice: ¿se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío? Y tanto en 1 de Pedro 3 como en 1 de Timoteo 2 hablan de los adornos de las mujeres exclusivamente. ¿Por qué estas directrices no son dadas a los varones? Es claro en las escrituras que nos dicen de estos roles o de esta separación que tenemos, que vemos en las instrucciones específicamente para las mujeres de adornarse. Las mujeres, Dios las diseñó con este deseo natural para adornarse y verse y sentirse atractivas. Es parte del diseño de Dios para su feminidad bíblica. Sin embargo, los excesos sí son pecaminosos y deben buscar esa línea que divide entre lo sensual y lo piadoso, entre lo simple y lo extravagante. Ese deseo natural bueno puede ser pervertido por nuestro pecado remanente. Fuera de eso, no hay ninguna prohibición que te permite que te arregles, que te maquilles, que te veas bien, pero que lo hagas de una forma que haga notar tu belleza natural. De hecho, este pasaje asume que eso es lo que harás, porque dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Es decir, que está asumiendo que eso es lo que vas a hacer, porque fuiste diseñada de esa manera. Sí, deben hacerlo y deben buscarlo. Adórnense, pónganse bellas, primeramente para el Señor y después para ustedes mismas, si no están casadas, y si están casadas, para sus esposos. Busquen piadosamente ser femeninas, tanto en su vestimenta como en su comportamiento. Háganlo para la gloria de Dios. Padre Dios bendito, damos gracias por la instrucción de tu palabra, que tú nos dejas, tanto para los varones como para la mujer. Tú conoces nuestro corazón y nuestras debilidades y has instruido cómo es que debemos andar en tu iglesia, que es columna y sostén de la verdad. Yo te pido que obres en cada mujer, en cada joven, para que puedan aprender a vestirse de una manera piadosa, que puedan aprender a vestirse de una manera que te dé gloria, que te dé honra, que no sea sensual, que no sea para atraer miradas a su cuerpo, que vistan de una manera que sea del adorno interno del corazón, de un espíritu afable y puro, que te glorifique y que les ayudes a cada mujer a buscar esa feminidad con la cual tú las has diseñado, pero que lo hagan de una forma honrosa, de una forma decorosa. Y así también los varones, ayúdanos a ser los líderes que debemos de ser, precisamente para promover esta feminidad en nuestras esposas e hijas, pero también en la iglesia, de saber cómo debemos comportarnos y de ser guías, tanto en la oración como en la conducta de la iglesia. Ayúdanos a ser varones firmes y valientes, que sean líderes, tanto en nuestros hogares como en nuestras iglesias.
y sigue trabajando en tu iglesia para tu gloria. Amén y amén. Amén.